nosotros, es por la cual el Hijo del Hombre se engendró en ella y ahora tenemos vida y vida en abundancia, porque ella dijo sí y ahora el Señor vive entre nosotros y nos ha dado un camino nuevo para poder llegar a su gloria. Bendita tú, María, bendita entre todas las mujeres, porque no ha habido mujer ni habrá que se haya dicho sí al Señor. Un fuerte aplauso, mamá. Un fuerte aplauso, mamá. Bienvenidos a la casa de la Madre. Bendita seas, Madre Santísima. Bendita seas. Y todos juntos vamos a coronarla con el salve diciéndole: Dios te salve, Madre. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, María de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, y te amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, ven a nosotros que somos hijos de Dios, y después de este tiempo, nuestra transgresión, fruto bendito de tu vientre, obvia cosa, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Que viva María! ¡Que viva la mamá! ¡Que viva la Madre María! Gloria a ti, Jesús. La gloria para Dios. Vamos a tomar asiento. Y invitamos a nuestra hermanita por aquí, que se nos escondió. Oh, perdón. Aquí está el hermano. ¿Quién vive? ¡Cristo! Hoy ese Cristo creo que recién se le está corriendo la piedra. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a María? ¡Honra! Nos lo estamos aprendiendo, ¿cierto? A María, honra. Muy bien, vamos a decirlo de nuevo. A María, honra. ¿Y a su pueblo? Gloria. Amén. Amén. Vamos a hablar en este momento precisamente de nuestra madre. A mí me llamó la atención, hay un video en que le preguntan al Papa Francisco, creo que es en uno de los coloquios precisamente del Sínodo por las Familias, y le dicen: Papa Francisco, háblenos del papel de María dentro de la Iglesia. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, pensemos en cuál es el papel de María dentro de la Iglesia y dentro de todo el plan de salvación que Dios ha tenido. Es hermoso porque ustedes ya lo van aprendiendo, ¿no? Y lo repiten, porque dicen: a María la honra por haber dicho sí. Y es precisamente, María, ¿a qué le dice sí? María le dice sí a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios en María es ser madre, es ser madre. Y entonces decía el Papa Francisco, en Argentina se usa una expresión para cuando los niños no han tenido padres por X o Y motivo o han sido abandonados. Es una expresión un poco fuerte allí, y les dicen guachos, ¿sí? Un guacho. Y él decía: los cristianos católicos no somos unos guachitos que andamos por ahí. Nosotros tenemos madre, y nuestra madre es María. Y lo que vamos a tratar de compartir en esta tarde es precisamente cómo Jesús, cómo Dios Padre ha elegido a una criatura, la ha preservado,
la ha preparado para que en el momento indicado, en el kairos, el tiempo propicio de Dios, ella apareciera en la historia y Dios, que es un caballero, no irrumpe diciendo: María, estás destinada. Sino que, siendo todo un caballero, envía a su mensajero y le dice: salve María, llena eres de gracia. Y le pregunta a María si quiere ser parte de esta historia de la salvación. Y ella, desde su corazón, le dice sí, le dice fiat, es decir, hágase en mí según esa voluntad de Dios. María, que como dirá uno de los padres de la iglesia, concibió a Jesús primero en su corazón, antes que en su cuerpo. Con ese sí es la disponibilidad del corazón de María al plan de Dios. Esa apertura es la que hace que Dios pueda deleitarse en la vida de María. Y María entonces también es llena del Espíritu Santo, es colmada de gracia para llevar a cabo la misión que Dios le ha pedido, y por eso también llena de gracia. Y bendiciendo a su prima Isabel puede decir: proclama mi alma la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu en que Dios me eligió como su mamá. Eso dice. ¿Qué dice? En Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Entonces, María primero es una criatura. Y yo lo aclaro, yo amo mucho a María, pero también comprendo que a veces nos confundimos. Y por ejemplo, en algunos lugares de la Argentina y de nuestros países de Latinoamérica, donde se tiene un gran amor por la Pachamama, ¿no? Y algunos indígenas hablan de la tierra como la diosa madre, ¿no? Y el sol como el Dios Padre. Algunos dicen no, porque la Virgen María es como la Pachamama, ¿no? Es decir, es la diosa madre. Bueno, María no es diosa. María es criatura, la criatura más perfecta creada por Dios. Y recibe nuestra veneración. ¿Por qué? Por su Hijo, por los méritos de su Hijo. Ella nos obtiene las gracias a través de su Hijo. La primera carta de Timoteo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero como nos va a decir San Agustín, a Dios por Cristo y a Cristo por María. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, María es ejemplo para nosotros, es ejemplo a seguir. Va a haber un momento en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, a partir del versículo 35, vamos a encontrar a... Levanten la mano las que son madres. Bueno, prepárenme la salida porque tengo que salir corriendo. María es madre. Y una vez, en medio del pueblo, escuchando a Jesús, una de las señoras, seguro, dijo: ¡ay, qué lindo que es ese joven Jesús! ¿Cómo habla de bien? Y entonces se atreve a levantar la voz y a decir: dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te dio a luz. ¿Y Jesús qué dice? Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Alguna madre puede decir: ese Jesús, vamos a darle, porque ¿cómo se le ocurre responder eso? Pero nosotros no llegamos a comprender que Jesús nos está diciendo que la grandeza de María no está solamente en haber dicho sí, en haber dado a luz, en haberlo amamantado.
La grandeza de María está en esa total disponibilidad a la voluntad de Dios. Y ella no va a hacer nada que no esté dentro de la voluntad de Dios. María se nos aparece, nos llama como madre, precisamente porque Dios Padre se lo ha pedido. Y es una sola madre, que así como mi mamá usa un vestido para el Día de la Madre, otro para Navidad, otro para Año Nuevo, la Virgen María también usa diferentes vestidos. Y entonces, si aparece en Fátima, va a aparecer así de linda, vestida de blanco, mostrándonos su Inmaculado Corazón. Y en Lourdes también apareció de blanco. Pero aquí, en América, en México, se nos ha parecido con rasgos un poco más morenita. Podemos decir que se quedó bronceándose un poquito, ¿no? Apareció un poco morenita. Y apareció con toda esa gran catequesis, que es con su vestido, que tiene las figuras de las flores, de las plantas, con una parte iluminada simbolizando el día, otra parte más oscura simbolizando la noche, revestida con las estrellas, con el sol detrás de ella, con su cinta que nos dice que está embarazada, está sobre la luna. Es nuestra madre la que sale a nuestro encuentro, pero no es porque se escapa del cielo sin que su hijo lo sepa. Es precisamente porque ella sigue haciendo la voluntad de Dios. Y con ese permiso del Padre se nos aparece de diferentes maneras. Y actualmente, como nos decía el Padre, en esta aldea de Bosnia, Medjugorje, también ha aparecido como reina de la paz. Y se sigue apareciendo diciendo, yo estoy aquí en medio de ustedes. A mí me llama mucho la atención porque ella aparece siempre en sus mensajes, aparece con una expresión que si uno se pusiera a pensar todo lo que significa, moriríamos de ternura. Porque ella siempre dice, queridos hijos, queridos hijos. Nos da su mensaje siempre recordándonos que nos lleva a Jesús. Y termina diciendo, gracias por haber respondido a mi llamada. Es más, siento que muchos en este momento están sintiendo esas dos frases latentes en su corazón. Que la misma María les está diciendo, querido hijo, querida hija. Y con ese sonido está sanando tal vez muchas de las veces en que nuestra madre no tuvo la paciencia con nosotros. Y a lo mejor no nos dijo muy lindo, queridos hijos, sino que a lo mejor dijo, Diego Armando. Y cuando no pudo haber alguna otra palabra ofensiva. Pero hoy nuestra madre nos dice, queridos hijos. Y hoy que estamos aquí, porque no existen las coincidencias, sino que nosotros decimos que existen las diosidencias, porque Dios es el que nos ha traído. Nuestra madre nos sigue diciendo gracias por haber respondido a mi llamado. Incluso aquellos que a lo mejor están pensando y diciendo, bueno, la Virgen está ahí, ya está, gracias, yo vine por Jesús. Ella también se alegra, porque ella siempre se alegra cuando nosotros nos acercamos a su Hijo Jesús. Por eso nos dice, queridos hijos. María, que en la Anunciación se atrevió a decir sí. Y no sabemos si ella sabía todo lo que se le iba a venir encima. Porque yo una vez hablaba con un grupo de jóvenes y decían, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios. Y yo le dije, bueno, era el Hijo de Dios, pero no sé si tú sabes que el papá casi los abandona. ¿Se acuerdan de San José? No iba a abandonar a María.
Y María también tuvo que viajar a Encarán a visitar a Isabel. Y también tuvo que seguir trabajando. Y antes del nacimiento les tocó irse a otra tierra. Y casi que no encuentran dónde nacer. ¡Ay, qué lindo! Vinieron unos reyes de Oriente y nos dejaron unos regalos. Sí, pero el niño no tenía ni 2 años y en medio de la noche les tocó salir huyendo. Huyendo de su tierra a ser extranjeros en otra tierra, donde no hablaban el mismo idioma, donde no tenían las mismas costumbres. ¿A alguien le parece familiar eso? Y luego volver y saber que era el Hijo de Dios, pero que seguía jugando con el barro, seguía a lo mejor escapándose de las clases en el colegio o en la escuela dominical, el de la sinagoga, que seguía creciendo y tenía que trabajar la madera, que Jesús fue creciendo. ¿Y cuándo llega ese otro momento fuerte de María? Cuando sabe que la voluntad de Dios es que su hijo se entregue. Hay muchos textos de revelaciones privadas, es decir, no son palabra de Dios, pero que el Señor o la misma Madre ha revelado a algunas personas que tienen esta gracia del Señor de hablar con ellos, que les ha revelado ese sentimiento en que ella se despide de Jesús, porque sabe que va a empezar la pasión. Y una madre sabe que duele muchísimo más el sufrimiento de los hijos que el sufrimiento propio. ¿Cuánto habrá sufrido nuestra madre viendo a su hijo en la pasión? Y es allí, en el momento más duro, más difícil, más difícil, en que ella nos adopta. No voy a leer el texto bíblico ahora porque les estoy contando todo esto para que lleguemos a descubrir cómo María dice un sí no solo a concebir a Jesús, sino realmente a la voluntad del Padre. Y cómo ella se goza en hacer la voluntad del Padre. En nuestra vida espiritual, nosotros, yo creo que lo decía el Padre Gustavo en las charlas anteriores, tenemos heridas en nuestra historia que influyen mucho también nuestro modo de relacionarnos con Dios. Y por eso en la oración que hacíamos al principio, descubríamos cómo Dios Padre nos abrazaba e iba sanando nuestra relación con nuestro Padre de la tierra. Porque nosotros vamos relacionándonos con nuestros padres, vamos relacionando la imagen de Dios con nuestra historia familiar. Y si yo tuve un padre que era autoritario, que fue muy exigente, que parecía un policía mirando cuando nos equivocábamos y que nos exigía el 100% más de lo que podíamos dar, me dicen, Dios es tu Padre. Y yo digo, ay, déjalo quietico en el cielo, por favor. Porque pienso que Dios Padre también es ese viejito que está arriba en el cielo vigilándome, mirando a ver yo qué hago, mirando a ver qué no hago. Y como mi papá me decía, si te portas bien, te doy tu regalo de Navidad. Yo digo, uy, no, pero aquí perdí el año. Si yo soy tan malo, no creo que Dios escuche mi oración. Uy, no, pero Dios sí me dará eso que yo le estoy pidiendo. ¿Será que Dios sí me ama? Y entonces digo, bueno, no, mejor hablo con Jesucristo porque Jesucristo es como mi hermano, ¿no? Entonces es más mi igual, entonces me relaciono mejor con Jesucristo y no con Dios Padre. Pero también puede ser al contrario. Si yo tuve hermanos muy difíciles o mis hermanos me decepcionaron, yo le hablo a Dios
No. Yo eso de Señor, de Jesucristo, no. Yo digo Dios. Dios te alabo y te bendigo. Gracias por la vida y me relaciono solo con Papá Dios. Y si tuve una madre difícil en el sentido de que era muy estricta, ¿no? En el sentido en que no me supo dar amor porque a lo mejor tampoco recibió amor. Entonces me dice María y digo, ay, sí, qué linda la imagen, dejémosla quietita. Entonces, cada persona de la Santísima Trinidad y María nos permiten empezar a orar por nuestra sanación interior desde esa relación que nosotros podemos tener. Conozco a una predicadora chilena que nos contaba su testimonio. Ella es madre, tiene tan solo 8 hijos, ¿no? Solo tiene 8 hijitos, ¿no? Por la gracia de Dios. Y ella conoció al Señor y servía predicando también, formada con el padre Carlos Aldunate, de los primeros de la renovación carismática en Latinoamérica. Y ella nos contaba el testimonio que en una ocasión le tocó predicar, el tema era María, y el padre Carlos Aldunate, entre todo el equipo de servicio, la mira y le dice: vas a predicar sobre María. Padre, pero yo no me siento como que... Sí, tú vas a predicar sobre María. Padre, pero tú vas a predicar sobre María. Bueno. Y ella cuenta que empezó a buscar las citas bíblicas, que comenzó a leer la Anunciación, la Visitación, y empezó a descubrir que le molestaba algo. Y era como que María dice sí, y ella como si la pellizcara. Y luego que María saludó a Isabel y el niño saltó en el vientre y ella sentía que algo le molestaba. Entonces empezó a orar al Espíritu Santo y a Jesús. Y entonces le dijo: Jesús, yo sé que tú amas a tu madre, como yo espero que mis hijos me amen. Amén. Entonces ella le dice: Jesús, yo sé que tú amas a tu madre. Yo te pido que me enseñes a amar a la tuya. Espíritu Santo, ella que es tu esposa, indícame qué hay en mi historia que no me permite relacionarme con María. Y después de varios días de hacer esta misma oración, dice que fue como una oleada de amor de parte de Jesús, que le decía: yo amo a María, yo amo a mi madre. Y de a poco era como si su mente empezara a abrirse y a comprender toda su historia de vida. Ella también es la mayor de 8 hermanos. Y cuando nació el tercero, su padre y su madre vivían en el campo en una situación difícil. Y sus abuelos le dijeron, los abuelos maternos, le dijeron: mira, como tú ya tienes 3 hijos y es difícil, déjanos la mayor, nosotros nos la llevamos, la criamos con nosotros, para que cuando ella pueda trabajar, venga y te ayude también con tus otros hijos. Imagínense que nacieron todavía más, porque fueron 8 en total. Pero ella fue la que criaron los abuelos. Está bien, son los abuelos, pero no era su mamá, no era su papá. Y su papá, cuando se despidió, y ella tendría unos 4 o 5 años, dice que su papá solo la abrazó, le dio un beso y en silencio se sentó en la sala de la casa, en el living. Y su mamá fue la que empezó a acariciarla y a decirle: tú tienes que irte, por favor, vete con los abuelos, pórtate bien, cuidado, no los vayas a hacer renegar, mira que nos están haciendo un favor, por favor, pórtate bien. Y ella sintió que era como si su mamá
la estuviera entregando. Imagínense que ella no vio a sus padres durante mucho tiempo. Y fuera de eso, sus abuelos tenían un buen pasar económico, y cuando ella volvió a ver a sus hermanos eran muy pobres. Y la miraban diferente. Y aunque ellos crecieron y ella ayudó a sus hermanos, porque los ayudó económicamente a salir adelante y con muchas otras situaciones, siempre en su corazón quedó ese dolor con su mamá, porque ella recordó que cada noche durante varios años se despedía con una sonrisa de sus abuelos y en vez de dormir se acostaba a llorar y a recordar a su mamá. Y sin quererlo y sin saberlo, de a poco fue teniendo como un gran odio por su mamá. Ella dice que logró acompañarla cuando se enfermó, antes de morir, pero que le llamaba la atención porque era muy seca con ella, incluso no había llorado cuando su madre murió, pero ella decía, bueno, ya está todo sano, porque yo oro mucho, porque ya he estado en muchos retiros, porque el Señor seguro obró y entonces yo por eso no lloro por mi mamá. Pero cuando estaba preparando esta enseñanza, el Señor y el Espíritu Santo le permitieron ver y darse cuenta que realmente se había endurecido su corazón con la figura materna. Y por eso le costaba ver a María como su mamá. Y por eso le molestaba cada vez que hablaban de la concepción, cada vez que hablaban del vientre materno. Y dice que ella misma empezó a pedirle en oración a Jesús que la acercara a María. Es decir, en su oración ella decía: Jesús, yo te amo, tú has tocado mi vida, tú has sanado mi vida. Yo quiero pedirte que me enseñes a amar a tu madre. Y entonces, de a poco, se iba acercando cada día más en la oración. Y se acercaba un poquito más. Y ella contaba que el momento en que, en medio de esa oración, pudo ver a María y pudo abrazarla, empezó a sentir un amor tan grande que empezó a llorar y a llorar. Y sentía todo el amor materno, recordaba esas noches en que lloraba por la ausencia de su mamá y empezaba a sentir cómo María la abrazaba y con esa llama de amor de su inmaculado corazón iba encendiendo también su corazón, iba limpiando esas lágrimas e iba inundándola de amor. Dice que fue tanto el amor de parte de María, el amor materno que sintió, que durante varias semanas siguió haciendo esta oración y cuando rezaba el rosario le decía: María, abrázame, mamita del cielo, abrázame. Y que este amor también se fue reflejando en su relación con sus 8 hijos. Porque empezó a darse cuenta que tenía un poco más de paciencia, que el Señor también comenzó a regalarle creatividad para llamarle la atención a los chicos, para que se portaran mejor, para ayudarles en las tareas, para ayudarles en todas las cosas. María siempre está presente y ella como mamá está metida en todo. Muchos de ustedes son madres. Algunos hijos me comprenderán, ¿no? Claro, me comprenderán muy bien. Cuando vas a salir, ¿te abrigaste bien? Esa chaqueta no es suficiente. Ponte la otra que es más gruesa. Limpiaste tus zapatos, por favor. Mira, van a venir tus amigos. ¿Por qué no me dijiste? Mira, solamente tengo 50 sándwiches. Ustedes seguro se comen 100. ¿No? Una madre está atenta hasta los más pequeños detalles. Y donde está María no falta lo necesario. No sé, seguro en todos nuestros países, pero en Colombia decimos que donde se reza el rosario no falta lo necesario.
y que familia que reza el rosario unida